de la democracia y el estado de la polarización en nuestro país, y para eso hemos invitado a varios profesores que están celebrando los 20 años de la creación de la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad Católica del Perú. Hemos recibido desde ya al doctor Maldonado, a Arturo Maldonado, profesor de Ciencias Políticas ahí. Disculpe por el retraso, nos hemos tomado unos minutos para destacar un hecho criminal fundamental, pero estará sin duda de acuerdo en que la criminalidad es también un factor que degrada nuestra democracia y perjudica nuestra economía. No, buenos días y muchas gracias por la invitación. Buenos días, profesor. Sin duda, ¿no? De hecho, digamos, si uno revisa las encuestas de opinión, la criminalidad, la seguridad ciudadana se ha convertido en el principal tema de preocupación de los peruanos, inclusive por encima de la economía en los últimos años, ¿no? Y eso indica, digamos, que hay un estado de ánimo, una preocupación, ustedes han mencionado, ¿no? A raíz de esta captura, que efectivamente a diario tenemos noticias, ¿no? De extorsiones, asesinatos, hechos de sangre, que los ciudadanos reciben con preocupación y de los que mayormente no ven mucha acción por parte del Estado, ¿no? Excepto con medidas como esta que felizmente ocurren, digamos, estas capturas, que hay que decir que ya entrando un poco en el tema, ¿no? Digamos que nos convoca ahora, dispara pues, reacciones en los ciudadanos que pueden ser ubicadas de dos maneras, ¿no? Porque ante el tema de la delincuencia y la inseguridad ciudadana, los ciudadanos pueden reaccionar, por ejemplo, pidiendo medidas de mano dura, ¿no? Digamos, penas más severas para los delincuentes, acciones militares en la calle. Hay un tipo de reacción de ese tipo, ¿no? Cuando, ¿no? De alguna manera también se podría pensar que las acciones más de inteligencia, más de seguimiento, ¿no? Digamos, ustedes han mencionado que la captura del monstruo tiene que ver, ¿no? Digamos, con el seguimiento de la ruta del dinero. Hay un trabajo de policías especializados, me imagino, en hacer ese tipo de averiguaciones, ¿no? Tiene también, digamos, un componente importante, ¿no? Pero, digamos, existen estas visiones, ¿no? Que en muchos casos, lamentablemente para la ciudadanía, a veces pueden ser visiones de uno u otro, ¿no? Y es más, visiones donde los que están en un lado piensan que los del otro lado no solamente están equivocados y quieren hacer daño al Perú, quieren que en Perú no se solucione este problema, sino que, digamos, esto va de ida y vuelta, generando, pues, estos campos de división, ¿no? Y de polarización. Veo que ha introducido desde ya el tema central, que creo que es el de su participación, que es el de la polarización política, que es un fenómeno grave en el Perú, pero es a nivel mundial, que lo vemos también. Vamos a hacer una pausa y hablar más con detenimiento en ese tema y en los demás temas que son abordados en el evento que se organiza con motivo de los 20 años de existencia de Ciencias Políticas en la Católica. Veo que hay como título de un coloquio, Entender para proponer. Para entender están ustedes, los cientistas políticos que analizan con metodología y con distanciamiento. Para proponer están los políticos en campaña. Vemos que por ahora lo hacen poco. Un último detalle sobre lo del monstruo Carlos. ¿Qué va a pasar con un rescate de 1 millón de soles que se había ofrecido? Creo que es el monto más alto de la historia de la policía en el Perú. Una fuerte cantidad de dinero que ha podido jugar un papel acá, ¿no? Esa es una duda que tendría que resolverlo el ministro, porque evidentemente aquí en este caso la policía, tanto de Perú como de Paraguay, han hecho su labor. Alguien recibirá 1 millón de soles, no creo que le convenga publicarlo, porque se va a ganar algunos enemigos que mejor no tener. Mejor no. Vamos a hacer una pausa y retomamos nuestra conversación con el profesor Arturo Maldonado, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Vanderbilt y profesor en la Universidad Católica. Conversando con Arturo Maldonado, docente de Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, a raíz del conversatorio 20 años de Ciencia Política que organiza justamente esta casa de estudios, ¿no? Desde hoy jueves. Y vamos también a dialogar vía Zoom con Mariano Torcal. Él es profesor de Ciencia Política de la Universidad Pompeu Fabra, ¿no? Universidad Pública en Barcelona. A él le damos la más cordial bienvenida. Profesor Torcal, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Muy buenos días, encantado de estar aquí, invitado. Bueno, el tema es muy importante de este conversatorio y evidentemente la polarización política ha cobrado, diríamos, gran relevancia, no solamente en el Perú, sino en América Latina. ¿A qué cree usted que se deba justamente esta
polarización, que repito se ha convertido en un denominador común en los países de esta parte del continente? Bueno, una matización previa antes de hablar de polarización, y es que la polarización en sí misma no es algo negativo y además siempre ha existido. De hecho, la preocupación de los expertos en los años 80 o 90 era que había poca polarización. ¿Por qué? Porque si había poca confrontación, los ciudadanos percibían que todas las opciones eran iguales y eso generaba mucho desinterés y desafección política. Ahora hemos pasado a un escenario completamente distinto, que ya no solo es que existe polarización política, sino que existe un tipo de polarización que se llama polarización afectiva, que fundamentalmente viene o es la consecuencia de la gran diferencia que se produce entre la afinidad que los ciudadanos desarrollan con lo que representa un partido, no con el partido, con sus votantes, sus valores generales, etcétera, y la animosidad que genera hacia los otros. Entonces la política hoy crecientemente se mueve por afectos, por sentimientos, y además genera una creciente visión del mundo político entre nosotros y ellos. Ellos son el enemigo y no se trata de dialogar, sino de acabar con el contrario. Se trata en cierta medida se trata en cierta medida de que esos votantes cada vez se convierten más en hooligans en vez de votantes, digamos, claro, para que me entienda la analogía. A eso quería llegar. Esta polarización afectiva de la que habla usted, ¿de qué manera, por ejemplo, afecta el desarrollo, ¿no?, de procesos electorales? En el Perú ya estamos a puertas de uno. El próximo año tendremos justamente elecciones generales y municipales. Entonces, ese factor de polarización, ¿cómo afecta el desarrollo de un proceso electoral? Bueno, eso es una excelente pregunta. De hecho, hoy voy a hablar también de eso en las jornadas que han organizado en la universidad donde he sido invitado. Fundamentalmente lo que hace es que el votante ya ha decidido su voto, previamente conducido entre los más polarizados, ya ha decidido su voto y ve, antes de la campaña electoral, y ve la elección en sí misma como un mecanismo de expresión de satisfacción, porque puede expresar lo que siente. Muchas veces puede ser simplemente un resultado de la animosidad, es decir, ¿por qué no voy a votar? Que es la polarización afectiva. Puede ocurrir, por ejemplo, en el caso del Perú, donde hay muchos partidos y muchas opciones. Muchas veces lo que conduce a ese comportamiento electoral no es tanto que sienta una afinidad con alguien, sino un rechazo muy grande hacia alguien. Eso que hace que, digamos, que es inmune al proceso de la campaña y las propuestas de los partidos. Simplemente se conduce por ese sentimiento muy fuerte y ya decidido, y solo ve en las elecciones como un mecanismo de activar ese sentimiento, resentimiento, animosidad hacia algún candidato o partido que se presente al proceso electoral. Por lo tanto, eso lo que hace es que en realidad no vota para dar un mandato a la mejor opción, sino que vota como reacción a un sentimiento de rechazo hacia alguien, ¿no? Profesor Torcal, buenos días. Puesto que se ha mencionado que usted enseña e investiga en la universidad que queda en la capital de Cataluña, quería preguntarles un aspecto de la polarización, que es la yuxtaposición de hostilidades ideológico-políticas con hostilidades de carácter nacional y de carácter religioso. Hemos visto el proceso en Cataluña y los extremos a los que se ha podido llegar en torno al nacionalismo separatista eventualmente. Aparentemente el tema está un poco más apaciguado y de facto el gobierno nacional español depende de unos cuantos votos catalanes. Pero queremos comprender cómo han vivido ustedes esta forma particular de polarización en la que la hostilidad ideológico-política se ve potenciada, si cabe, por factores nacionales. En otros casos se trata, no felizmente Cataluña, por factores religiosos. Sí, es una excelente pregunta y muy pertinente. Le diría que efectivamente lo que ocurre con la polarización creciente afectiva es que realinea conflictos latentes en la sociedad o los resalta de manera muy importante, y ha resaltado entonces lo que hace es generar una especie de mega identidades que lo que hace es que se refuerzan ciertas identidades que surgen de determinados conflictos o de sentimientos de pertenencia a grupo. Entonces esto todavía agudiza más la hostilidad. En el caso de Cataluña, efectivamente, el diagnóstico es acertado.
se activa ese conflicto y se genera un entorno a identidades que nos llevaron a una situación política muy, muy difícil en el país, que, como dice usted, se ha rebajado en el tono, pero siempre está latente ahí, ¿no? Esos sentimientos no han desaparecido, esos sentimientos están ahí y lo único es que, bueno, se ha instrumentalizado un cierto discurso más racional de, bueno, vamos a intentar buscar el acuerdo y no llegar a soluciones extremas. Pero no quiere decir que en un futuro no se vuelva a activar. Y efectivamente, en el caso de Cataluña lo que hace es que también, por ejemplo, está marcando muchísimo la política nacional. No olvide, por ejemplo, que en este momento esos partidos están apoyando, entre comillas, porque a veces no siempre y con muchos condicionamientos, al gobierno del presidente Sánchez. En ese caso lo que está ocurriendo es que está negando la posibilidad de que se produzca un acuerdo, por ejemplo, con el Partido Popular de la derecha. ¿Por qué? Porque, bueno, el otro día, por ejemplo, el líder del PNV estaba diciendo, bueno, es que lo primero que tienen que hacer para pensar que en unas futuras elecciones salga un gobierno de derecha apoyado por los nacionalistas es sentarse en la mesa y pedirnos perdón público, porque se han tirado los últimos 10 años insultándonos. Entonces eso condiciona mucho las políticas, condiciona mucho los acuerdos, porque la política se ha convertido en un discurso de descalificación del contrario y no en un discurso de buscar soluciones, que es lo que es la política, de verdad, buscar soluciones consensuadas y democráticas. Claro, cuando usted se pasa todo el tiempo insultando y apelando a identidades y sentimientos, luego es muy difícil sentarse en una mesa de negociación. Así es. Profesor Maldonado, yo quería volver al tema del Perú. Y evidentemente hay un factor de polarización muy grande aquí, ¿cierto? ¿Qué es lo que ha causado esta polarización, ¿no? ¿Cuáles son los factores responsables? Y proyectémonos a lo que podría pasar en las elecciones del 2026, ¿no? En la decisión que tenemos que tomar los peruanos de un nuevo presidente y de nuevos parlamentarios. ¿Eso cómo podría influir? Sí, yo creo que en la primera pregunta hay una responsabilidad importante de las élites políticas, es decir, los mismos políticos, ¿no? Son los políticos los que han elevado el tono, ¿no? Ya no se conversa, ya no se debate, sino principalmente se ataca, ¿no? Y este comportamiento tribal, ¿no? Como decía el profesor Torcal, esta separación en el mundo político de nosotros versus ellos, ¿no? Esta idea de que los otros no tienen derecho de opinar, digamos que hay que eliminar, no físicamente, ¿no? Pero eliminar de la toma de decisiones políticas, pues va a tener consecuencias en las siguientes elecciones, como efectivamente son elecciones donde va a marcar, digamos, el voto seguramente negativo, es decir, el antivoto, y este antivoto, como efectivamente se ha manifestado, no lanza una señal correcta al sistema, por lo tanto, el nuevo gobernante no va a saber muy bien cuál va a ser su mandato. Sí, y para concluir, profesor Torcal, ¿cuál es el papel que en este fenómeno mundial, en realidad, que usted ha descrito, juega las redes sociales, que permiten, por lo menos en el caso peruano claramente, que algunas personas comuniquen solo con la tribu de los que piensan como él y que en consecuencia mire como ajenos o negativos a todos los que no comparten las ideas y las opiniones, las fobias eventualmente, de las redes que ellos frecuentan? Sí, yo creo que, bueno, hay que problematizar bastantes cosas. Yo diría que no hay que culpar a las redes sociales, sino al uso que se hace en las redes sociales sobre determinados que hacen determinados líderes políticos. No olvidemos que las redes sociales también han sido un mecanismo muy utilizado por los partidos más extremos como mecanismo de difusión de sus ideas y por tanto han aprovechado esto y ha sido un factor desencadenante. Ahora bien, sobredimensionar el efecto de las redes sociales es un poco preocupante, bueno, no diría preocupante, pero no es cierto del todo, por dos razones. Porque las redes sociales, su actividad, la actividad política que es en las redes sociales es limitada en términos de la población general. Y segundo, porque en realidad mucha gente, precisamente por el tono que adquieren las redes sociales, abandona las redes sociales. Entonces yo diría que es más, las redes sociales son donde se juntan los polarizados. No genera muchos más polarizados, también los genera, pero no tanto, sino es que se juntan. Yo creo que las redes sociales también adquieren una dimensión importante en el resto de la población como consecuencia de que los medios de comunicación tradicionales están difundiendo lo que está pasando en las redes sociales. Entonces presentan un panorama de confrontación y polarización que es muy
peculiar entre las redes sociales, pero que a lo mejor no necesariamente refleja el comportamiento medio de un montón de ciudadanos que no se meten en redes sociales, que no están utilizando o que no están utilizando las redes sociales como mecanismo de expresión política. Entonces, sí, es cierto, ocurre fundamentalmente entre partidos de extrema izquierda, de extrema derecha, en este momento, o partidos extremos en general, pero su efecto mayor no es tanto esa interacción que se produce en las redes sociales como la proyección de lo que está pasando y que se traslada a través de los medios más tradicionales hacia la población general. Muchas gracias, profesor Mariano Torcal. Gracias también a Arturo Maldonado. Y le deseamos mucho éxito en su evento, como todos los 20 años de ciencia política en la Católica, sobre todo que se realice ese título, Entender para proponer. Muchas gracias por su presencia, por su participación Gracias, profesor. en esta conversación. Muy buenos días. Vamos a hacer una